Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, casi ya tarde. Salimos tarde, no me echan la culpa, no fue que el sermón se extendió, es que empezamos un poco tarde, ¿verdad? Pero como quiera, y gracias a Dios que nos ha permitido esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad y congregarnos como su iglesia para llevar a cabo esta alabanza espiritual. Y dando la bienvenida también a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo donde quiera que estén, teniendo esa solicitud de escudriñar de su santa palabra. Y en esta mañana, hermanos y amigos, vamos a meditar en la virtud menos apreciada, the virtue that is less appreciated. Y de todas las excelentes cualidades de carácter que podríamos desear, hay una que a menudo se malinterpreta y rara vez se busca. Si usted, hermano, hermana, pudiera elegir una cualidad nada más, o un rasgo elogiable por el que le gustaría ser conocido o conocida, ¿cuál sería? Como cristianos deseamos caracterizarnos por virtudes tales como honestidad, integridad, excelencia moral, fidelidad o compasión, pero ¿cuántos aspiramos ser humildes? En una sociedad que promueve el poder y la ambición, no se valora mucho la humildad. En realidad, se piensa con frecuencia que esta equivale a debilidad o cobardía. Pero en ello vamos a meditar hoy en esta mañana, hermanos, en esta virtud menos apreciada, la humildad. Pero antes de ello quisiera a Dios en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta mañana, por habernos traído con bienestar hasta este recinto, Señor, que pudimos llegar, Señor, como iglesia para alabar y glorificar tu santísimo nombre. Gracias por este gran privilegio que tenemos como hijos adoptivos tuyos, Señor, y pedimos que también seas con aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, ya sea por razones de enfermedad o están, Señor, en el camino, fuera del pueblo, que tú seas con ellos, les sanes, Señor, les des esa recuperación física que tanto necesitan, para que una vez más estén aquí entre nosotros. Cuida también de aquellos que andan fuera de la ciudad, en el camino, viajando, Señor, que tú les protejas donde quiera que vayan y puedan regresar con bienestar. En esta mañana también te pido que me des palabras fáciles para exponer tu evangelio y que todos salgamos edificados. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos. Sé con nuestros líderes, Señor, para que hagan decisiones sabias, en especial nuestro presidente, Señor, y que podamos seguir viviendo en paz y con tranquilidad, Señor. No nos dejes de tu mano y no permitas que el enemigo venga a causar, Señor, problemas en tu reino, y que siempre estemos vigilantes y listos y dispuestos a seguir peleando esta buena batalla de la fe. Una vez más, perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén. Amén. Sabemos que no describiríamos a Jesucristo como débil. Sin embargo, él dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29, en the book of Matthew chapter 11, verse 29, dice la palabra de Dios estas palabras, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es lo opuesto al orgullo,
y podría definirse como la visión humilde de uno mismo, según la perspectiva de Dios. El propósito es vernos como Dios nos ve y aceptar cualquier posición que Él tenga para nosotros en su reino. También debemos recordar que la posición de alguien en la vida no es una medida de su humildad. Es decir, un cargo influyente o muchas riquezas no significan que alguien carezca de humildad meramente, así como la pobreza o la falta de prominencia no garantizan tampoco que una persona sea modesta. Una actitud humilde es una cualidad interna del alma que Dios produce en sus hijos por el poder del Espíritu Santo. Dios la produce. De hecho, la humildad es esencial para la salvación. Nadie viene a Dios y le dice: Señor, este es tu día de suerte, vengo a ti para ser salvo. Esa clase de actitud orgullosa nunca dará resultado. Todos los que en verdad han sido salvos han venido a Dios con un espíritu contrito, o hemos venido a Dios, ¿verdad?, con un espíritu contrito, confesando que somos pecadores necesitados de perdón. La persona humilde no tiene nada que ofrecerle al Señor excepto su arrepentimiento y su fe en Cristo, su Hijo amado. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Nuestras limitaciones terrenales dificultan que comprendamos lo que el Señor Jesús dejó atrás cuando vino a la tierra, es decir, su ejemplo que nos deja al venir a este mundo. Jesucristo es nuestro ejemplo, no ninguno de los que estamos aquí en realidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Filipos, ahí en Filipenses 2, 3 y 4, Philippians chapter 2, verses 3 and 4, les da estas siguientes instrucciones. Filipenses 2, 3 y 4, y les dice así a los hermanos de Filipos: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego, para asegurarse de que entendieran lo que estaba diciendo, él añade estas palabras en el siguiente versículo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien, dice, en Cristo Jesús. Sientan esto que sintió el mismísimo Hijo de Dios. Ya sabemos que se humilló hasta lo máximo haciéndose hombre, esta condición de hombre, ¿verdad? Y se despojó de sí mismo. ¿Y vino a qué? Vino a servir. Es por eso que tuvo que ser humilde. Y es por eso que nosotros debemos también de ser humildes. Jesucristo se dio lo que era suyo por derecho. Ahí en Filipenses 2, versículo 7, seguimos también ahí, dice el apóstol Pablo que se despojó a sí mismo. Se despoja Cristo a sí mismo. Y dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios encarnado, Emmanuel. Nuestras limitaciones terrenales dificultan que comprendamos lo que el Señor Jesús otra vez dejó atrás cuando vino a la tierra. Estamos limitados y no sabemos mucho de humildad. Y cuando nacen los niños, ¿verdad?, no nacen llenos de humildad. Se les tiene que enseñar también a la medida que van creciendo. Tú les enseñas lo que es la humildad. Y les enseñas a estar contentos con lo que tienes. Con lo que tienen. Sin embargo, Cristo, como miembro de la deidad, el Hijo tiene la misma naturaleza, atributos y poder que Dios el Padre y el Espíritu Santo tienen.
y no se aferró, sin embargo, a sus derechos y a su igualdad con el Padre. Por el contrario, dejó esa perfección, podemos decir hasta beatífica, del cielo para venir como el Salvador de la humanidad. Lo deja todo y se hace hombre, se hace siervo. Sin embargo, que no se nos olvide esto, Jesucristo nunca renunció a su divinidad. ¿Cómo está eso? Lo que hizo fue aceptar las limitaciones de la condición humana, encubrió su majestad y su gloria en este cuerpo humano físico, ¿verdad? Y de forma voluntaria limitó el uso de sus prerrogativas y privilegios divinos, es decir, nunca usó de su divinidad para beneficiarse mientras que estaba en esta tierra. Dice ahí Filipenses 2:6, el cual, Philippians 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A veces nos aferramos a nuestra vanidad y ahí está el problema. Y es por eso que no podemos ser más humildes, no podemos ser más como Cristo, porque nos aferramos. Es que como voy yo a levantar este chicle ahí que está ahí en la banca, cualquier cosita, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a ir a sacar la basura de los baños, verdad? ¿Cómo no? Yo tengo corbata. Se nos olvida, nos aferramos a nuestra vanidad a veces. Nuestro Salvador eligió vivir en obediencia a la voluntad del Padre con la plena dependencia del poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, ya lo leíamos en Filipenses 2:7 también, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El gobernante soberano del universo vino a la tierra como un bebito. Ya le falta un poquito a mi hija, ¿verdad? Nadie. Le dicen que para ¿qué? Junio 12, según la fecha, dicen los doctores, pero mi esposo y yo estamos viendo ahí las cosas como que no va a llegar a junio, ¿verdad? Pero bueno, que sea la voluntad de Dios y que salga todo bien, es lo que esperamos. Pero hermanos, Cristo, imaginémonos, el Todopoderoso se hizo un bebito, por eso lo menciono, un bebito, ahí en la matriz de María, ahí crece en su vientre y llega como un bebito a este mundo, el gobernante soberano del universo, dependiente por completo del cuidado de los demás. Era divino, era divinidad, sí, sin embargo alguien tenía que cuidarlo, tenía que envolverlo en pañales, tenía que darle la tetera, tenía que protegerle. Es algo que no podemos entender con nuestra mente finita, la deidad encarnada. Y por eso muchos dicen, no, los agnósticos, es imposible que la deidad se haga carne. Tantas, ¿verdad?, doctrinas falsas. El creador de todo asumió cuerpo y naturaleza humana, pero sin pecado. Gran diferencia a nosotros. Nadie podía decir, al mirar su apariencia externa, que Dios había venido a vivir en medio de la humanidad. ¿Ven ustedes por qué batalló tanto Jesucristo en su vida física? ¿Cómo este es el Hijo de Dios si es el hijo del carpintero? No tiene hermanos y hermanas, no las conocemos, no conocemos a su familia. El Mesías nació en un pesebre donde apestaba a pura, ya sabe qué. Es el Hijo de Dios. ¿Sí? Tomó la forma de siervo. Bajar del cielo para convertirse en hombre fue una gran condescendencia, o sea, muy abajo. Pero el Hijo de Dios siguió degradándose. No vino como rey ni gobernante, sino como una persona común y corriente. Un siervo o esclavo en aquellos tiempos era el sirviente más insignificante de la casa y hacía las tareas más serviles. Jesús dijo a sus discípulos, es más,
que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Quieren ustedes ser mis discípulos? Hagan lo mismo. Demostró esto también lavándoles los pies, una tarea para la cual ellos se sentían quizá indignos, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 13, vamos a leerlo, hermanos. Juan 13, 3 al 5, en the book of John, chapter 13, verses 3 to 5. Dice así la palabra de Dios, Juan 13, 3 al 5. A veces lo leemos nada más como que, sí, Cristo les lavó los pies, pero lo que implica esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Imagino a todos los discípulos y, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se levanta el maestro y se ciñe la toalla? Luego puso, dice el 5, agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ya sabemos lo que pasa con Pedro, siempre el especial. No me vas a lavar los pies. No quieres tener parte conmigo en el reino. No siento todo el cuerpo. Me acuerdo, yo nomás he visto una persona lavar los pies de alguien y fue mi madre. Mi madre lavó los pies del prometido de mi hermana. Y yo me quedé, ¿qué está haciendo? No entendí, yo estaba muy jovencito todavía. ¿Lo debemos seguir haciendo? Si tienes tiempo, si tienes oportunidad, ¿por qué no? No es una tradición, claro que vamos a imponer. Todos vamos a empezar a lavar los pies porque Cristo lavó los pies y hay que seguir la tradición, ¿verdad? Pero es lo más humilde, lavar los pies de alguien. Imagínense lavar los pies de alguien, ¿verdad? Imagínense, y más tienen problemas con los pies, ¿verdad? Y todo lo demás. Qué humillación. Cristo se humilló a sí mismo. Y no nada más se humilló a sí mismo de cierta manera. Dice en Filipenses 2:8 que Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Cristo fue obediente a su Padre Celestial y su acto supremo de obediencia requirió morir por los pecados del mundo, como lo dice ahí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, 1 Peter 3:18, dice así la palabra de Dios, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces dice? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Acto supremo de obediencia. Nadie iba a quitarle la vida a Cristo. Él la pondría por iniciativa propia, dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. John chapter 10, verses 17 and 18. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estamos hablando de este amor ágape, del cual hablamos también en el miércoles de la clase de Apocalipsis. Amor ágape de Padre e Hijo. Y de Hijo a Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya sabemos, los judíos se ofendían siempre. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Estas palabras no son del demonio, dice el 21. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Todo lo que él hacía, Cristo Jesús, toda la humildad que él tenía, yendo a los más desprovistos, a los más débiles, a los que nadie se les quería acercar, leprosos, y va Cristo y los tocaba. Lo odiaban por ser tan humilde.
A ti el mundo te odia también por ser tan humilde. ¿Por qué, Chávez? O tu hermano, hermana, te odia el mundo porque eres bien humilde. Porque eres bien manso, te echan y te dicen y te maldicen y tú no respondes con maldición sino con bendición. Por eso les caes mal a la gente. Al contrario, ¿ves? Me echaron, van a ver que no saben con quién se están metiendo. Me pitaron una vez, yo les pito 20 veces. La muerte de Jesús en la cruz fue la humillación suprema. La crucifixión era una manera lenta, ya lo hemos estudiado muchas veces, hermanos, a través de los años, agonizante, una manera agonizante, lenta de morir, estaba reservada para los criminales más viles. Jesús estuvo colgado allí, desvestido, desnudo. Se nos olvida eso, hermanos. Imagine usted aquí crucificado, desnudo, desnuda. ¡Qué humillación, verdad, tan tremenda! Desvestido entre dos delincuentes, ridiculizado e injuriado por una multitud, mientras sufría las consecuencias del pecado, otra vez por amor a la humanidad, por ti y por mí. Humillado desde que nació, en un pesebre naciendo, y luego muere de esta manera tan terrible. ¡Qué humillación! ¿Se merecía esto el Hijo de Dios? Claro que no. Y a veces se nos olvida esto, hermanos, y reaccionamos de una manera, pues no humilde. Aquel que nos revela tiene el poder de transformarnos también. La humildad es lo que Dios desea de nosotros. Acordémonos de esto. Sí, Él requiere la fidelidad, ser ferviente, ser bastante, ¿verdad? Con ánimo y exhortando a otros y animando a otros. Pero ¿sabes qué? Dios quiere más de ti y de mí. Que seamos humildes. Que nos vea la gente y que diga, este era el predicador. Sí. ¿A poco esta era la que, ¿verdad? La que estaba en el puesto de superintendente, pero ni parece. Es la que anda recogiendo la basura ahí de las escuelas. Yo no he visto a ningún superintendente de las escuelas recogiendo basura en las escuelas. Dios tiene el poder de transformarnos. El Señor nos ha declarado la actitud que debemos tener si queremos seguirle fielmente. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en nuestros deseos de protección, de bendiciones, dirección, amor, seguridad y provisión, que otra vez son todos buenos. Pero Él quiere desarrollar una humildad como la de su Hijo amado, unigénito, Cristo Jesús, en nosotros. Y es lo que Cristo le deja a sus discípulos como ejemplo. En el mundo no va a ser así como en los reinos de este mundo, que aquí están los más grandes y luego sigue la jerarquía y luego están los chiquitos. ¿Quieres ser el más grande? Sirve. Sirve más. El que sirve más va a ser el más grande en el reino de los cielos. El que tiene más amor por el prójimo va a ser el más grande. Esto significa que tendremos que hacernos entonces una autoevaluación sincera y pedirle que nos haga ver cuáles son nuestras actitudes de orgullo, que todas tenemos. Quizás descubramos ciertos aspectos que no nos gusten, como decía nuestro hermano, pues ahí está la Biblia, y es el espejo. Pero no nada más nos miremos en ese espejo como habla Santiago y mira el hombre cómo está y luego se va y se olvida de cómo era y pues no hacemos nada. Aquel que nos lo revela, hermanos, tiene el poder otra vez de transformarnos. Cantamos ese himno, ¿no? Transfórmame, transfórmame, Señor. Hacer como tú dices. Al mirar el ejemplo que Cristo nos ha dado, debemos considerar si estamos a la altura de su actitud de humildad. Como que es una paradoja. Actitud de humildad, pero no.
sentido. Preguntándonos, ¿se enfocan mis metas solo en mi desarrollo personal? Eso es todo. Me aferro con afán a mis derechos, a mis privilegios, a mis deseos o a mis aptitudes. Me aferro con afán, en vez de aferrarme a la humildad de Cristo. Estoy dispuesto a vaciarme de todo esto y dejarlo a un lado por obediencia a Dios. ¿Qué tanto nos vaciamos? Cristo dice que se despojó de sí mismo. La palabra griega significa que se vació. Se vació de sí mismo. ¿Con qué frecuencia me rebajo para hacer algo que parezca indigno de mí? Ay, yo no quiero hacer esto realmente. Si alguien se vomitara ahorita, hermanos, mi hija pobre Penny se estaba vomitando hace 2 días. ¿Quién sería el primero de levantarse con el mopo para limpiar el vómito? Hay uno, de vuelta, no entró ni en casa, corre y espero ver con el mopo. ¿Quién sería el primero? Me pregunto yo. ¿Me detengo a pensar en lo que puedo hacer para servir a los demás o solo busco mi propio interés? La grandeza comienza otra vez con humildad. Nadie se ha humillado a sí mismo más que Jesucristo. Pongamos atención a este punto. Nadie se ha humillado más que Jesucristo. Estoy hablando de seres humanos. ¿Y saben por qué entonces Dios hace lo que hizo? Como dice en Filipenses 2, 9 y 10. Por eso Dios, dice ahí en Filipenses 2, 9 y 10, Filipenses 2, 9 and 10, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. El desarrollo personal puede parecer la vía para adquirir un mayor estatus, pero solo conduce en última instancia a que Dios nos humille. Si nada más estás buscando desarrollarte personalmente en los logros de este mundo, ¿sabes qué? Prepárate porque ahí viene Dios a humillarte. Para que entendamos que eso no es todo, Jorge Chávez, eso no es todo. Estoy diciendo que no busquemos mejorarnos, hermanos, ¿verdad? En tu trabajo, prepararte más, tus estudios, amén. Pero si eso es todo lo que buscamos en este mundo, qué triste. Porque debemos de desarrollar nuestra humildad hasta lo máximo. La grandeza otra vez comienza con humildad. Cuando los discípulos del Señor argumentaban sobre cuál de ellos era el más importante, allá en Mateo 20, 26, fíjense la respuesta de Cristo. Mateo 20, 26, ya estamos terminando. Dice así la palabra de Dios. Dice el 24 para que vean un poquito el contexto. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, los hijos de trueno. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, otra vez les repite, les recuerda, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a veces leemos este versículo, pero se nos olvida que realmente no hay ninguna parte de la Biblia donde Cristo pide que se le sirva. ¿No nos ponemos a pensar en eso? Pero en la iglesia a veces esperamos que se nos sirva siempre, ¿verdad? ¿Y yo? ¿Cuándo voy a servir? ¿Yo cuándo voy a poner? Como decíamos ahí en la pequeña junta de los varones, ¿cuándo vamos a poner nuestro granito de arena en ese servicio de humildad al cuerpo de Cristo, a la iglesia?
No vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir. Ya dejen de enojarse, en otras palabras, con aquel, ¿verdad? Con los hijos del trueno, Santiago y Juan. Dios está mucho más interesado en nuestra humildad que en las grandes obras que podamos hacer para Él. Nuestro propósito debe ser colocarnos bajo la mano poderosa de Dios y confiar en Él, como dice 1 de Pedro 5:6, 1 Peter 5:6. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. Y dice, cuando fuere tiempo, va a venir la exaltación si eres humilde, sí. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo y cuando Dios quiera. Pero es que, hermano, yo he trabajado arduamente en la iglesia y nunca se me da reconocimiento. No te mortifiques, Dios sabe cuándo es tu tiempo de ser exaltado, ¿verdad? ¿Para qué te mortificas que nadie aprecie lo que has hecho por tantos años aquí en la iglesia? No te mortifiques. Es el tiempo de Dios, no tuyo ni mío. A semejanza de Cristo, no veremos la exaltación final, claro, hasta que lleguemos al cielo, que es lo que esperamos. Pero cuando al fin estemos delante de nuestro Padre Celestial, qué gozo será escuchar estas palabras ahí de Mateo 25:23, ¿verdad? Matthew 25:23, que nos dice la palabra de Dios. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto también se lo dijo al que nada más tuvo un talento. Y al de 2. Perdón, al que tuvo 5 y al de 2. El que tuvo 1 no hizo nada con el talento, lo esconde en la tierra porque yo sabía que tú eras un hombre bien severo y en fin. Y ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Nada más un talentito que eran ciertos kilos de plata, ¿verdad? Y los esconde. No queremos ser ese que tenía uno nada más y lo escondió. Queremos ser de aquellos que pusieron a trabajar esos talentos, que se esforzaron, que se humillaron en el servicio del cuerpo de Cristo. Es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermano. En esta mañana te invito, si no has estado trabajando en la humildad, si no has estado poniendo tu tiempo en el servicio al cuerpo de Cristo, hoy es un buen día para comenzar, y aún más todavía. Si ya lo has estado haciendo, amén, sigue adelante, pero todavía falta mucho. Y si tú, amigo, amiga, quieres también comenzar esta carrera espiritual en Cristo Jesús, si ya tienes ese deseo de ser un siervo, un esclavo, la palabra griega es doulos, ¿quieres ser uno de esos? Servidores de Cristo, esclavos de Cristo, porque ahorita eres esclavo de Satanás, aunque quizás no lo entiendas, no te quiero ofender. Pero ¿por qué no mejor ser un esclavo de Cristo para que Él te dé la corona de la vida eterna? Te invitamos en esta mañana, esta tarde ya, si así lo deseas, ¿por qué no vienes a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados mientras cantamos un himno de invitación? Puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén.